a grabar. Entonces vamos a hablar sobre comunicaciones en banda lateral única, en este caso, que supuestamente pues involucra una parte o un concepto complementario a lo que tiene que ver con la continuación del modelo de trabajo que tiene el AM, que es la amplitud modulada. De hecho, pues la idea como tal es que cuando ya vayamos finalizando, nosotros tenemos unos pools de laboratorios. Yo les voy a parar a ustedes las prácticas para que me hagan el favor y las hagan en la universidad. También hay factibilidad de hacerlo, pues digamos que desde el punto de vista en un modelador. Yo no soy muy amigo de coger y sentarse, aunque hay gente que le gusta, yo no, a mí me gusta el diseño. Entonces, el de comprobar pues algunas cosas con modeladores y trazadores de sistemas comportamentales, los simuladores. Entonces, yo con un emulador de condiciones, pues yo puedo hacer básicamente lo mismo. A mí me interesa es conocer un poco, ir más allá y aplicarlo. Esa es como más o menos, digamos que la tendencia con la que estamos manejando esto. Entonces, digamos que voy a dejarle a usted en un laboratorio, repito, para que ustedes desarrollen toda esta parte conceptual. Ahí hay unos entrenadores. Entonces, para esa parte, después del primer parcial, sí me tocaría que fueran allá, ¿no? Y en ese sentido, mostrarles con los entrenadores que hay allá cómo pueden hacer una práctica. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la banda lateral única. Eso quiere decir SSB. SSB es Single Side Band, o sea, banda lateral única. ¿Y cómo se genera? ¿Qué filtros se necesitan? ¿Cómo es el esquema de un transmisor? En este caso, ¿cómo es la demodulación y cómo es el esquema de un receptor? La primera cosa que ustedes para el AM de doble banda lateral, perdón, para el AM normal, fue que consideraron que para el de doble banda lateral, el que llamaba DSB, en este caso, ¿sí? Pues tenía dos desventajas. Entonces, ¿cuál es la desventaja que tiene ese sistema? Pues la primera cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que en cualquier esquema de modulación, el problema de la potencia hay que resolverlo. Y eso es un inconveniente bastante alto, ¿no? Porque obviamente la portadora pues no tiene en ese caso información. Entonces, nosotros en ese sentido pues sería una cosa, digamos que innecesaria, el colocar supuestamente que en este caso se tuviera que usar una potencia que se puede emplear para otro esquema de otras cosas, ¿cierto? Para transmitir. Entonces, digamos que la situación como tal, en un esquema convencional de AM también hablaba de que pues todo tiene un objetivo cuando uno está manejando señales. Yo les expliqué a ustedes que acá había un principio que era el principio de la superposición y que le permitía a uno sacar a través de una especie como de implementación modelada, cómo mezclar efectivamente un par de señales y que esas señales nos permitieran a nosotros sacar una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Entonces, digamos que cuando alguien quiere saber realmente qué es importante, pues no es sino apuntarle a donde está precisamente la banda lateral superior o la banda lateral inferior, porque allí es que está contenida la información. Entonces, si alguien quiere de pronto transmitir ambas bandas laterales sabiendo que va a decir lo mismo, pues obviamente eso se considera como un nivel de redundancia. O sea, no es malo. Pero también, por ejemplo, en este caso, cuando se están produciendo cosas que tienen que llevar a cabo conceptos de transferencia de energía y señales, pues uno tiene que tener en cuenta todo. Otra de las situaciones como tal, cuando uno tiene, en este caso, un sistema de AM, es el hecho de comenzar a determinar qué ventajas y qué desventajas hay con esto, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues, si uno está teniendo en cuenta ya como referencia el sistema de doble banda lateral, pues contra el sistema de doble banda lateral, todos van a querer en ese caso imponerse. ¿Por qué? Porque uno puede eficientizar las cosas. Entonces, digamos que la banda lateral única, por ejemplo, se puede determinar, en este caso, para el uso de comunicaciones multicanal, por ejemplo. Digamos que en ese uso de esas comunicaciones multicanal, pues uno puede hacer uso de multiplexaciones por división en frecuencia,
¿cierto? Que esos son los esquemas que como tal se están usando efectivamente, en este caso, en los sistemas telefónicos. Entonces, los sistemas de banda lateral única, pues realmente esto no es algo que se hizo hace mucho rato, ¿no? Pues estos son sistemas que son eventualmente implementados desde comienzos del siglo pasado. Esto es que estamos hablando de comunicaciones que realmente tienen una vigencia muy grande. Y estamos hablando de que prácticamente ya esto cumplió más de 100 años, o va a cumplir 100 años en este caso. ¿Sí? Entonces, la banda lateral única, pues digamos que, ¿por qué nosotros la consideramos importante? Porque es una de esas esquemas de modulación que maneja AM, en este caso, que efectivamente implementa un manejo de señales con baja potencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que es bien evidente esto cuando en este caso estamos manejando señales ya en rangos de frecuencias de los megahertz, en este caso. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a mostrar el esquema de lo que está sucediendo acá. Entonces, fíjense que acá mostramos precisamente el concepto de la modulación de banda lateral única, en donde las señales llegan al mezclador con un oscilador de frecuencia y desde ese punto de vista lo que se está buscando es ajustar para que vaya al sistema un filtro de salida. Ese filtro de salida tiene que encargarse de, obviamente, o contener la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Entonces, esa es una de sus tareas y obviamente, pues para implementarlo, pues necesita precisamente la implementación de algo que sirva para contención en este caso. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Pues digamos que acá, como pueden apreciar ustedes, esto es el esquema de generación del sistema de banda lateral única, como pueden ver. Entonces, la única consideración es que los filtros son bastante abruptos y obviamente pues la señal va a depender, en este caso, de si el sistema está conteniendo pues precisamente filtros para la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Entonces, uno puede medir, por ejemplo, la eficiencia de potencia, la eficiencia espectral, en este caso, ¿ya? Y obviamente, pues puede llegar a implementar un esquema de esto, en donde pues para lograr este tipo de cosas, pues hay que comenzar a trabajar precisamente con un modulador que imponga cambios de fase, en este caso. Bueno, el modulador por cambio de fase convencionalmente tiene un nombre, se le dice transformador de Hilbert. Entonces, allá, convencionalmente lo que se hace es coger un desfasador, un sistema desfasador para una determinada señal, que obviamente, pues, como ya hemos mencionado, en ese sistema desfasador, tiene obviamente el manejo de un tipo de filtro, que ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente el filtro se encarga de cortar o la banda, una banda de interés para que no seamos en este caso calificativos. Esa banda de interés puede ser la banda lateral inferior o la banda lateral superior. Entonces esa transformada, ese mecanismo transformador de Hilbert, en ese sentido, pues desde ese punto de vista, pues se puede lograr con un esquema de implementaciones bastante simple. Por ejemplo, desfasar un filtro a una determinada proporción, pues en el dominio del tiempo, es considerar en el dominio de la frecuencia otra cosa. Aquí ya hay un paso de estas situaciones, ¿cierto? Entonces, ese modulador de banda lateral única, ¿ya? Pues, ¿qué implica? También, pues, que le impongamos la presencia de un sistema de oscilación o un oscilador coherente, que en ese caso se pueda ajustar el valor de la portadora, ¿ya? Y obviamente, pues en este sentido, la simplificación que se requiere a veces es de pronto en este caso para tener en cuenta de que uno va a trabajar con el piloto de la portadora en ese sentido. Ahora, el cuento es que la situación es que el sistema, ¿cierto? Va a considerar en este caso el trabajar
en un mecanismo que va a tener en cuenta una porción de las bandas laterales, ¿cierto? Entonces, el cuento como tal sería trabajar con la banda de la portadora suprimida o en ese caso presente con un piloto. Entonces, de las bandas laterales únicas, hay varias clases. Aquí tenemos en ese caso una clasificación pues muy simple. Tendríamos, por ejemplo, una M de banda lateral única con máxima portadora, con potencia máxima de portadora, perdón. El AM de banda lateral única con portadora suprimida, que es lo que estamos mencionando ahora. El AM de banda lateral única y portadora reducida. Una cosa es suprimida y otra cosa es reducida. Y está el AM de banda lateral independiente o el AM de banda lateral residual. Entonces, hay básicamente como 5 tipos de estas cosas. Este, por ejemplo, que están viendo acá, como para que tengamos el análisis es una muestra de un AM que presenta su banda lateral inferior, ¿cierto? En este lado de acá, y acá su banda lateral superior, y aquí la frecuencia portadora. ¿Entendieron? Entonces, esto que está acá es la señal inteligente, y obviamente esta es la portadora que tiene cada uno una especificada potencia. Entonces, al mezclarse la señal inteligente con la portadora, produce esta banda lateral inferior y esta banda lateral superior, en donde cada una de ellas pues también tiene una potencia. ¿Cuánto vale la potencia total? Pues la potencia total es la suma de todos estos valores entre sí. Entonces sería en ese caso tener, por ejemplo, la potencia de la portadora es B cuadrado sobre R, ¿cierto? Acá es M al cuadrado PC sobre 4. Y obviamente, pues, ¿qué valor finalmente tendría quedando? Pues en este caso, el valor de la potencia total es este, ¿ya? Bueno, este que está acá es el sistema de modulación de banda lateral única con portadora en máxima potencia. Sí, entonces acá se considera que la potencia de la portadora está toda aplicada, en este caso, en el proceso de modulación. Entonces, en este tipo de situaciones, pues hay que tener en cuenta de que hay algunas cosas que lo hacen eficientes. Acá, por ejemplo, se necesita solamente la mitad del ancho de banda que el AM convencional, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué se mencionan estas situaciones? Dice acá que al 100% de modulación, o sea, cuando M es igual a 1, la potencia de la portadora constituye las 4/5 partes, o sea, el 80% de la potencia total, y obviamente solo una quinta parte está asociada a la banda lateral. Entonces, digamos que la banda lateral con portadora de máxima potencia, pues en realidad se usa en menor porcentaje, se usa básicamente el menor porcentaje de la potencia, que en este caso está implicada acá, en la parte de lo que es la señal inteligente. Entonces, fíjense que yo tengo que considerar acá varias cosas. Está la portadora con su potencia y está la señal inteligente con su potencia. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ahorita vamos a considerar el sistema de banda lateral única, pero donde ustedes pueden apreciar, aquí no hay ninguna portadora. Aquí la portadora en este caso está suprimida. Entonces, como está suprimida, la potencia de la portadora es nula. No vale nada realmente. Y la potencia de la banda lateral inferior, pues vale 0. Y la potencia de la banda lateral superior, pues está especificada por el índice de modulación por la potencia portadora sobre 4. Entonces, esto vale la potencia consumida acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie pregunta? Ya saben entonces a dónde va el agua del molino. ¿Ah? ¿Hoy no los alcanzó a mojar el agua? Está lloviendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No quieren hablar? Bueno,
Entonces, acá, en este esquema de modulación, como pueden apreciar, se quita la portadora en su totalidad. Pero lo más importante es que las bandas laterales, pues, no es que se quiten, queda una sola de ellas. O puedo dejar esta, o puedo dejar la que de pronto se coloque acá. El hecho es que, en este caso, yo diría, en mi concepto, ¿no? Claro que la matemática me puede callar. Pues que la potencia requerida de transmisión, en este caso, pues es menos. ¿Por qué lo mencionamos de esta forma? Solo necesito de la mitad de la potencia para transmitir la señal inteligente, porque pues, yo puedo usar toda la potencia para trabajar esta banda y esta banda. No necesito potencia para la portadora. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están mis garantías? Pues toda la potencia se consume aquí. Entonces, eso es bien importante. Ahora, vamos a hablar de la banda lateral única con portadora residual. A diferencia del otro, pueden ustedes darse cuenta que entre este sistema y este sistema hay una sutil diferencia. ¿Cuál es? Jóvenes. Jóvenes. Bueno. ¿A qué valor equivale la potencia acá de la portadora? ¿Qué valor sea el que requeriría para transmitir la potencia de la señal, en este caso, en relación a la potencia portadora? Jóvenes. ¿Qué me dice iPhone de Andrés? ¿Nadie? Bueno, démonos cuenta acá de que la potencia total es la suma del envío de esta señal más este pedacito. Esta es la banda lateral con portadora reducida. Entonces, si miramos, en este caso, uno quita una de las bandas laterales, ¿cierto? O el esquema de modulación de banda lateral con portadora suprimida. Bueno, realmente la realidad es que acá se está adicionando una potencia portadora de un 1% de la potencia de la portadora. Y es por esto. ¿Cómo se escala esto? Entonces, la potencia total debe ser igual a 0.01 de la potencia de la portadora. ¿Ya? ¿No tienen preguntas? Bueno. Profe, qué pena, una preguntita. Ahí en el 1% de la portadora, ese, ¿ves usted ese valor, eso, quién me lo da o cómo hago ese BC para reemplazar y para hallar pues la potencia total? ¿Cómo hace para usted encontrar BC?
Sí, no recuerdo. O sea, tocaría hacer dos cosas. Si, por ejemplo, el problema sale de la nada, me tocaría a mí decir el valor del BC. Pero, en este caso, ¿sí? Ese BC o ese B que está ahí, obviamente está haciendo referencia a qué clase de voltaje. ¿Cuál voltaje creen ustedes que está allí relacionado? Entonces, yo creería que la potencia de la portadora está en función del voltaje de la portadora, ¿cierto? Entonces ya con eso garantizaríamos que ese BC, ¿cierto? Que sería el voltaje que efectivamente aporta la portadora, valga la redundancia, en este caso, pues sencillamente para que ustedes allí tengan en cuenta que con el voltaje de la portadora y la impedancia yo puedo tener la potencia de la portadora. Yo no creo que eso tenga problema para ustedes. Bueno. Entonces sigamos. ¿Cuál es esta que está acá? Pues esta es la M de banda lateral independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la potencia de portadora, vuelve y juega, pues tiene un especificado valor. ¿Cuál es el valor de la potencia de la portadora? Pues el valor de la potencia de la portadora, pues no es otro, ¿cierto? Que el que se halla precisamente considerando un 10% de la potencia de la portadora. A ver, la potencia del sistema, en este caso, está en función de lo que se admite como potencia portadora y una potencia relacionada o que suma, en este caso, la interacción entre la banda lateral superior y la banda lateral inferior. ¿Está claro? Bueno, ya ahorita digamos, ¿para qué se utilizaría la banda lateral independiente? Normalmente, en este caso, pues nosotros allí le prestamos especial atención porque esa banda lateral independiente le interesa a las comunicaciones militares. ¿Ya? ¿Por qué se hace de esa manera? Por el hecho de tener que mandar información de forma viable y segura a través de canales de datos y canales de información normales. Entonces, la explicación de esta es que estos sistemas traen relacionado o se relacionan con el concepto de manejar y transmitir dos bandas. Y dos bandas que en ese caso sean de información o sea laterales. Entonces, ¿qué necesitan para que esto pase? Pues una transmisión de bandas laterales pues va a depender de señales de estímulo y de señales inteligentes con las cuales, en este caso, puedan hacer un proceso de superposición. Normalmente, la técnica que se menciona allí, que es la de transmitir la M, es la que se considera, por ejemplo, el sonido en estéreo. ¿Ya? Esta que tenemos acá, ya pues deja de lado otro tipo de modulación y entra en esta nueva. Y ahí podemos ver que tenemos las bandas laterales, pues a ambos lados, y la portadora completamente definida. O sea, en otras palabras, yo puedo considerar tener la portadora y calcular la potencia exacta para mover la información en un punto especificado, o mejor dicho, mirar cómo muevo la información, ¿cierto?
ayudándome en un proceso de modulación analógica. Fíjense que acá en ningún momento se ha dicho, ¿cierto?, que la banda lateral inferior y la banda lateral superior pues son dispares. Pues obviamente aquí se nota eso. Se nota que en este caso el ancho de la banda lateral superior es mayor que el de la banda lateral inferior. Entonces, pues, si uno es claro, la potencia que resulta acá, esta tiene que llevarse una proporción y esta tiene que llevarse otra. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, esa banda lateral vestigial, o LV, es una forma, en este caso, de manejar las modulaciones, cuando en este caso la transmisora, la señal que se transmite, que es la portadora, y una de las bandas laterales de máxima potencia, pues, ayudan a determinar, digamos que, ciertas condiciones, ¿ya? Y ellas, básicamente, pues, que están buscando ser transmitidas. Entonces, ya digamos que es bastante útil el solo saber de que solamente se manda una sola, ¿sí? Porque a pesar de que la otra tenga inyección de parámetros y de energía, pues en este caso, las cosas allí, pues se van a tener que manejar de otra manera para transmitir con potencia máxima. Bueno, acá tenemos una comparativa sobre lo que está sucediendo y obviamente pues se está hablando de que en el sistema de doble banda lateral, para poder ajustarlo, se usan unos filtros, ¿cierto? Entonces en esos filtros pues uno miraría en este punto cuál será la disposición para implementar un receptor, considerando de que ese receptor, pues una de sus labores intrínsecas era de recuperar señales. Ahora, el receptor, pues, tendría que escuchar y entenderse con el dispositivo que lo emite para poder considerar entender la información, porque si no, eso no pasa. Entonces, ese filtro, ¿cómo tiene que trabajar? Pues ese filtro va a trabajar en esas rangos de frecuencias y obviamente, pues, una de las situaciones importantes es definir el ancho de banda. Ahí pueden ustedes ver, ¿cierto?, un sistema de transmisión de televisión, en donde en este caso los ejes que están cruzados están en megahertz y obviamente los ejes de referencia verticales son los que van a determinar en cierta forma eso cómo se va a comportar. Entonces, la primera lámina, en el primer dibujo, que es este, nosotros tenemos una señal transmitida desde una cámara, en este caso analógica. Entonces, supuestamente uno tiene ese comportamiento, ¿ya? Para, pues, obviamente, aliviar ciertas condiciones sociales, digamos que, perdón, esta señal, disculpen, que tenemos acá va a tener este comportamiento, ¿sí?, de espectro, en este caso. Pues, obviamente, aquí esto no lo van a tomar, disculpen, esto no es una señal digital, esto es una señal analógica. ¿Cuál es el ancho de banda considerado aquí? Pues el ancho de banda considerado es desde donde uno determinaría la ubicación de las frecuencias que son útiles. Aquí, por ejemplo, aquí, entre este punto que está aquí señalado y este que está acá, tienen que haber 1.25 MHz. Ahora, esto no es perfecto. Y obviamente la ubicación tanto de la portadora como el audio o la señal que supuestamente es inteligente, pues están separadas, ¿cierto? O sea, siempre en ese caso toca hacer un concepto de adecuamiento de señales cuando uno está tratando este tipo de cosas. Bueno, la idea como tal es que acá uno se da cuenta muy fácil cuánto es el ancho de banda, dónde está ubicada la portadora de, por ejemplo, de servicios tipo, o sea, de configuración de características, ¿ya? Dónde está ubicada la portadora de sonido, ¿sí? Y obviamente, pues allí está ese tipo de señal en el dominio y la frecuencia. ¿Cuáles son las desventajas de la banda lateral única?
Entonces, hasta el momento, pues hemos hablado o hemos mencionado que la ventaja más importante de la banda lateral única es el uso efectivo del espectro de potencia. Eso es lo más importante. Y la otra ventaja es que pues, el sistema, ¿sí?, está menos sujeto al efecto del fading o el desvanecimiento selectivo. Otra ventaja de la banda lateral única es el ahorro de potencia, ¿cierto? Cuando pues obviamente hay portadoras que no son necesarias transmitirlas ni la otra banda, ¿sí? Entonces también se puede sacar que esto involucra que haya una ventaja en relación a la reducción del ruido, el hecho de tener que uno manejar o digamos que acotar el ancho de banda. Pues miramos una cosa asociada al receptor. Entonces los receptores tienen un pequeño problema, y es que los receptores son lo que uno refleja, que se quiere que haga, en este caso, en un proceso de modulación. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque es que el receptor no es fácil implementarlo. Entonces, digamos que esos sistemas SSB, pues van a tener que, obviamente, para su implementación, usar circuitería muy compleja y costosa, sobre todo. Entonces, ahí básicamente, ¿hacia dónde va esto? Pues que cuando uno esté haciendo implementaciones de este tipo de cosas, pues busque tecnologías y digamos que el conocimiento necesario para poder implementarlas. Por ejemplo, ustedes pueden implementar, ¿qué les recomiendo yo? Digamos que el sistema de modulación, ¿cierto? Es más, de hecho, este semestre lo van a hacer, ¿sí? Y pues el sistema de modulación va a involucrar que usted a eso pues le vaya a manejar los puertos con los cuales se les puede transmitir información simple en este caso. Bueno, ¿cuáles son otros los problemas de la banda lateral única? Y la banda lateral única pues tiene un problema, y es que los receptores necesitan de un modelo de sincronización mucho más complejo, y además de eso pues tiene que ser muy directo, que el mismo, digamos que, o sea, en este caso es complejo porque un receptor de AM convencional, para poderlo implementar, pues requiere de conocimiento. O sea, de hecho, pues aquí toca tener implementado un filtro. Entonces, digamos que uno puede resolver todos esos problemas, pero cada vez que uno va a desarrollar algo y uno quiere integrar algo, pues ese algo le va diciendo a usted, no, pues es que nosotros costamos más. Y obviamente pues hay que ser consecuente con lo que en este caso han sido las cosas costosas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el modulador balanceado, ¿cierto? Y pues vamos a entender cuál es el propósito del mismo modulador. Pues nosotros en este caso hemos estado hablando de los esquemas de banda lateral única. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es producir doble banda lateral con full portadora, y en este caso suprimir o cancelar la portadora. Entonces, cuando eso se está haciendo en un modulador y solo se dejan las bandas laterales, pues ese modulador se le dice modulador de anillo balanceado o modulador de anillo en este caso. Entonces aquí está el esquema y ahí pueden apreciar cómo es que en este caso está entrando todo. Esta es la señal modulante, esta es la señal de la portadora y esta es la señal de salida, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ustedes, ¿sí?, que aquí se están usando elementos no lineales como diodos para precisamente darle ese tratamiento a la señal. Entonces el modulador balanceado, digamos que tiene una circuitería útil. ¿Por qué es útil? Porque a pesar de que pues, se usa en banda lateral única con portadora completa, con presencia de la portadora, ¿sí?, pues también se usa como parte de lo que es un concepto de modulación de fase y frecuencia, y además pues el modulador balanceado es un esquema de circuito muy útil en todo, porque hasta en las modulaciones digitales también se usa. Bueno,
Pues acá hay más moduladores como para mencionar. Y obviamente pues ahí tenemos el modulador balanceado en contrafase, el modulador de empuente, el modulador balanceado normal en circuito. Ese circuito pues va a ser un integrado lineal. Y obviamente en este caso pues van a encontrar dispositivos disponibles en el mercado. Por ejemplo, yo traje a manera de ejemplo pues lo que era un LM1596, National Semiconductor, pues, pero en ese sentido pues tienen que tener en cuenta cuál es el sistema de modulación que van a usar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a mencionar ahorita los filtros de banda lateral única. Entonces, digamos que los filtros de banda lateral única, cuando uno les quita la portadora, pues en este caso hay que, en ese sentido, mirar cuál, para hacerlo más eficiente, qué banda lateral vamos a quitar nosotros. Pero el asunto es que no es quitarla, sino reducirla, y esto no debe involucrar de que pues, se reflejen comportamientos que no son adecuados, en este caso. Entonces, digamos que cuando vamos a cancelar una de las bandas laterales, pues la una sin afectar la otra, pues no quiere decir que la vamos a desaparecer. Lo que sucede es que en este caso lo que vamos es a filtrarla y va a requerir, eso sí, un filtro muy preciso. ¿Como cuál? Por ejemplo, como a lo que está pasando acá. Entonces, yo tengo aquí la portadora que se va a suprimir. Esta es la banda lateral inferior, la banda lateral superior, y pues obviamente se está buscando, ¿cierto?, que se rechace una de las dos bandas. Entonces, al parecer, esta va a ser la banda que se va a rechazar y se quedaría esta en este caso. El ancho de banda de separación entre lo que son en la ubicación de las bandas, pues estaría más o menos como de 200 Hz, ¿cierto? Tampoco puede ser en este caso, uno puede llevarla a las situaciones en las cuales pues esto sea mucho más grande, ¿no? Bueno, pregunta hasta acá. Aquí hay una figurita, ¿cierto? Y esa figura, por ejemplo, dice, se muestra la actuación de un filtro para una transmisión de audio entre 100 Hz a 3 kHz. Entonces, digamos que obviamente ya con esa situación, ya sabemos nosotros que por esa situación las bandas laterales van a estar separadas una cantidad de frecuencia. Entonces, acá están pidiendo es ya medir otro parámetro que se llama el factor de calidad. Pero el factor de calidad ubicable para el filtro, que obviamente está en función de la frecuencia de la portadora, de la forma como evidentemente estén separadas las bandas laterales, en este caso. ¿Y cómo se puede calcular? A través de una pequeña fórmula que tenemos acá. Entonces acá, aquí podemos ver que este dB, ¿sí?, es la supresión de la banda lateral no deseada. ¿Ya? Bueno. Aquí hay otro pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo dice, calcule el punto Q de una situación como la de la figura anterior. Entonces, acá, pues, digamos que les dan a ustedes como sugerencias para que hagan estos ejercicios de tener una portadora 1 MHz y 80 dB de supresión. Y obviamente con una portadora de 100 kHz, una supresión de 80 dB. A ver qué pasa entre los dos ejercicios. Bueno, ahorita también podemos nosotros llegar al caso de hablar sobre los tipos de filtros. O sea, ya sé, perdón, de los tipos de filtros con los cuales, pues obviamente, uno puede jugar aquí de muchas maneras. Por ejemplo, ahí tendríamos los filtros de cristal. Pues de hecho, son normalmente usados para obviamente coger la banda lateral no deseada y solamente pasar la banda lateral que sí se aprecia. Están los filtros cerámicos, que usan elementos con esquemas piezoeléctricos, como por ejemplo el cristal, ¿cierto? En este caso. Pero pues obviamente lo que hay que entender es que eso también se puede llevar a cabo con implementaciones de otras situaciones. Entonces, el punto Q, en ese sentido, pues no va a involucrar, digamos que va a necesitar menos cosas para la implementación.
Entonces uno puede hablar también del uso de filtros mecánicos, que son en ese caso muy excelentes para lo que son características de rechazo. Bueno, entonces vamos a mirar un transmisor de AM. ¿Cómo funciona ese transmisor de AM? El transmisor de AM pues va a estar ubicando, en este caso dentro de él, la posibilidad de llevar a cabo el sistema en respuesta a través de cajas. Entonces, en este caso, ¿cierto? El diagrama en bloques, podemos tener nosotros, a nivel de diagrama en bloques, pues nosotros tenemos acá, por un lado, la portadora, ¿cierto? Que en este caso se vuelve la señal de alta frecuencia y la entrada de la señal inteligente. La señal inteligente, como pueden ver, es de 2 kHz. Esta portadora es de 100 kHz. La está produciendo, pues, precisamente un sistema a cristales. Entonces, ¿a dónde llega esto? Pues esto llega a un sistema modulador, en este punto donde, pues, ellos tienen, pues, unas tareas simples. Y obviamente acá, ¿qué va a salir? Pues, en este caso va a salir la señal modulada y va a entrar al sistema de filtros, ¿cierto? Y obviamente, pues en ese sistema de filtros no se busca que con esto se atenúe ni se aumente, pero pues en ese caso les tocaría volver a entrar a continuar con la señal, en donde, por ejemplo, se puede usar un sistema de un modulador balanceado de frecuencia media, ¿cierto? Y pues se continuaría etapa a etapa hasta llegar a la parte que está interfazada con la antena, ¿sí? Porque esto podría tener por acá una antena. Esta salida, de esto estábamos hablando. Entonces, aquí pueden ver ustedes que se inyectan pilotos de información, como lo son, en este caso, la portadora y obviamente un oscilador de frecuencia mediana. O sea, habría que buscar el oscilador para que en este caso no tengamos problemas. ¿Cómo se consideraría esto? Pues sencillamente hay que hacer el diseño, ¿cierto? De forma ilustrativa acá, como pueden apreciar, en esa figura, pues se está manejando un único tono de 2000 Hz. Y obviamente, pues se está esperando, sí, que se use, pues, digamos que una señal que en este caso, pues se va a considerar como inteligente, ¿no? ¿Ya? Entonces, y sugieren también que se coloque un oscilador a cristal. Bueno, esa tarea está propuesta, sencillamente dice allí que para el transmisor de esa figura anterior, determine el factor de calidad que se requiere con un amplificador de potencia lineal. Bueno, preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? En este caso. Entonces ya vamos a hablar en este momento de lo que es una modulación angular. Entonces, cuando uno habla de una modulación angular, pues una modulación angular está en función de la fase y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de modulaciones angulares, son modulaciones que están relacionadas con esas dos cosas. Entonces, es importante saber en este punto, ¿sí?, cómo es el espectro de la modulación angular y pues para saber uno en ese caso a qué se atiene con los circuitos de generación y de modulación. Entonces, aquí tienen ustedes muestra de lo que es el proceso y la definición de lo que es una modulación de fase, de portadora o de frecuencia. Entonces, allí en ese caso hay unas definiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una portadora angulada? Mejor dicho, ¿qué es una portadora modulada angularmente? Entonces, uno en este caso va a mencionar que es aquella en la cual la información se encuentra en la fase de la portadora, pues de alguna manera, y que de alguna manera pues se va a tener que especificar en la misma frecuencia. Entonces, aquí tenemos nosotros una señal que tiene una amplitud determinada. Aquí hay una pulsación, ¿cierto?, que es la de la portadora. Aquí hay una pulsación que es la de la fase. Entonces, ya con esa situación, ¿cierto? Entonces, considerando que hay una amplitud que en este caso siempre va a ser la misma, que es una amplitud constante, pues uno va a mirar a ver cómo se saca una modulación angular. Entonces, de hecho, pues sería validar la señal de información y aplicarle una derivada.
nosotros hacer ese tipo de cosas prácticamente estamos involucrando a esa señal, ¿sí? A que tenga que desempeñarse en el dominio del tiempo. Bueno, perdón, el dominio de la frecuencia. Porque de allá del dominio del tiempo la traemos al dominio de la frecuencia. Entonces, indistintamente, uno podría hacer, digamos que un paso de una desviación de frecuencia a una desviación de fase o de la desviación de fase a la desviación de frecuencia. Pues muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, listo, ¿cómo sacó usted la respuesta? Pues obviamente una de las cosas que uno tiene que argumentar es el valor de la frecuencia instantánea, la que se calcula momento a momento. Entonces, la frecuencia instantánea puede ser en ese caso, ¿sí?, una componente de muchas cosas. Entonces, hay una pulsación instantánea que en ese sentido, ¿qué la compone? Pues la compone precisamente pues un concepto de frecuencia de la portadora y la derivada precisamente de la función que estamos inicialmente tratando. Entonces, una modulación de fase y frecuencia, para que de pronto lo entendamos de una vez, pues va a involucrar que usted sepa y tenga muy claro que en una modulación de fase, ¿cierto? La forma característica de la ecuación, ¿sí?, pues está determinada. Además de eso, pues obviamente hay que entender, ¿sí?, que esto va a manejar o va a considerar un índice de modulación. O sea, nosotros tenemos índices de modulación para el AM y en este momento para una modulación que en este momentico sabemos que es de fase. Bueno, la definición de frecuencia modulada, pues, ¿por qué se caracteriza? Porque nosotros no tenemos un sistema que haga diferenciación, sino un sistema que hace integración, ¿cierto? Y eso es lo que supuestamente va a entregar al final. ¿Ya? O sea, ¿por qué decimos que integración? Porque es que realmente lo que hacemos es hacer unas sumas en el contexto del tiempo para determinar cuáles serían las componentes en el dominio de la frecuencia. ¿Preguntas? Entonces, miren una cosa también bien importante, ¿no? Y es que allí tenemos dos señales diferentes. Por ejemplo, la de la izquierda es una señal paso, esta es una diente de sable. Pues obviamente esta señal puede sufrir en ese caso pues varias cosas. Como pueden ver, pues yo de aquí, por ejemplo, puedo extraer la modulación de fase y de esta también puedo sacar una modulación en frecuencia. O sea, yo puedo jugar con la idea de ubicarnos para producir precisamente de forma básica una de esas señales. Entonces, digamos que pues la implementación es mucho más real porque pues nosotros no vamos a usar circuitería, así que de pronto no que idealice tanto el caso, más bien que lo aterrice. Entonces, el modulador de PM, con respecto al modulador de FM, se diferencia en que el modulador de PM tiene un sistema de integrales y el modulador, en este caso, de FM tiene un sistema que considera la integración de lo que se está trabajando. Entonces, como pueden apreciar. Entonces, en ambos esquemas de modulación, nosotros vamos a considerar el manejar, ¿cierto?, unos coeficientes de modulación. Ya los vamos a definir. Pues acá podemos ver nosotros que una señal se puede mostrar como un vector rotante, igual que cualquier cosa. ¿Ya? Y pues uno puede esquematizar precisamente con ese vector rotante el comportamiento, en este caso, y de una señal. Bueno. Por acá les voy a mostrar a ustedes de una vez lo que es un modulador Armstrong. Entonces, ahí pueden apreciar que ese modulador a este modulador se inyectan dos señales. Y hay un concepto mezclador acá, que en ese punto determina por acá la potencia de la portadora, ¿cierto? Y al entrar acá, pues en la salida él va a reflejar su señal de salida. Normal. Entonces, digamos que este esquema de modulación es el esquema de modulación angular aplicable a los sistemas de banda estrecha. ¿Ya? Bueno, ¿qué más al respecto de esto? Pues no, sencillamente sería mostrarles a ustedes ya la última parte de esta situación.
en donde pues ahí pueden en ese caso considerar que la cosa más diferente es que cuando se habla de una modulación de fase, pues se habla precisamente de una discriminación mediante, digamos que cosas muy simples como eh, las ecuaciones diferenciales para obtener la modulación en PM. En cambio, en FM, pues se hace lo contrario, como hemos mencionado y revisado acá, en donde pues puntualmente esa modulación pues va a trabajar con respecto a una estabilidad que se tenga con el leasing de modulación y además de eso, pues muy fundamental, muy puntual, ¿sí? Que pues esto puede entregar una señal viajando en un contexto físico, en este caso, de un lado a otro. Bueno, esto ya lo estábamos revisando, ¿cierto? Pero entonces, resulta que hay un pequeño problema con la determinación de medir cuál es la señal resultante en el FM. Para poder medir una señal resultante en FM, entre otras cosas, ahí sí que entender un poquito esto más suave. ¿Por qué? Porque resulta que en el FM nosotros obtenemos una envolvente compleja. Pues estamos hablando del dominio de la frecuencia. O sea, en este momentico todos tenemos, de pronto en este caso, la conciencia que para convertir un número, ¿cierto? O mejor dicho, para trabajar un ámbito de señales, pues se requieren hacer transformadas. Entonces, la transformada de Fourier va a trabajar de la mano con esto acá y va a tomar pues señales en el dominio del tiempo y las va a pasar al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente en este caso no puedo usar muchos mecanismos, pero el cálculo del espectro ya determinado y aplicado para el FM se puede trabajar usando una ecuación que se llama la ecuación de Bessel o las funciones de Bessel que supuestamente son de primer orden en este punto para particularmente garantizar, ¿sí? La medida y la definición de un índice de modulación. Listo. Entonces, estas son precisamente las gráficas de las frecuencias de Bessel. Y obviamente, pues los problemas acá se van a resolver con conceptos de identificación de estos tipos de curvas. Entonces, por ejemplo, uno también lo puede trabajar. Esto es extraído de MATLAB, en donde pues aquí se está mostrando, ¿sí? Una señal con unos diferentes índices de modulación. Bueno, el hecho es que en el espectro, cuando uno está trabajando la situación de lo que es la transformada de Fourier, pues uno va a encontrar, ¿sí? Que el espectro, pues hay que mirarlo desde el punto de vista positivo de lo que son las señales incidentes, en donde uno quiere hacer el análisis, en este caso, ¿sí? Y pues, pues uno también podría determinar otro índice otro esquema de modulación para obtener otro índice de modulación. Bueno, eso ya va a depender de qué clase de características se estén llevando a cabo, porque pues en un radio comercial, que pues de esos que ya no se ven, pues ¿cuántas formas de correrse en frecuencia ustedes van a encontrar cuando están manejando un radio de, por ejemplo, esos de transistores? Pues obviamente las justificaciones son bastante altas. Y de hecho, uno de los principales problemas que tenemos cuando estamos manejando sistemas de FM es en la medida de su ancho de banda. Entonces, en este tipo de señales, ¿sí? Pues el concepto de la banda lateral suprimida, que no sé cuántas, que no sé otras, pues eso, pues en este caso, ¿sí? Dentro del FM, pues es muy claro de que acá es muy necesario conocer el índice de modulación, las frecuencias que se van a intervenir para volverse en este caso parte del esquema de modulación. Entonces, el cálculo del espectro, ¿cierto? En el cálculo del espectro uno puede avistar la ubicación de la portadora de las bandas laterales. Entonces, eso va a generar, por la observación, un concepto de lectura del ancho de banda, o sea, desde dónde están las frecuencias más altas hasta dónde están las frecuencias más bajas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí?
¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ya con esta parte, pues ya se sabe que uno puede considerar los cálculos específicos de las señales dentro del FM, pero usando, por ejemplo, las funciones de Bessel. Con eso ubicaríamos las frecuencias. Ahora, también hay esquemas con los cuales pues uno puede caracterizar y generalizar los resultados y pues comenzar a medir también el ancho de banda. El ancho de banda también se puede medir con una cosa que se llama la regla de Carson, ¿cierto? Entonces, con la regla de Carson, pues en el caso del PM o del FM, pues digamos que la situación es más o menos similar, ¿sí? Pues digamos que el ancho de banda tanto de la señal de AM como de, perdón, la señal de PM como de FM, supuestamente, pues tiene una relación muy cerrada. Y esa relación convencionalmente está pues asociada por algo que se denominaría la relación de desviación. Pero para tener en cuenta la relación de desviación, hay que conocer otro parámetro pues, dentro del mismo esquema de modulación, que es la desviación de la frecuencia máxima. Ya con eso en mente, pues ya la regla de Carson es más consistente y más fácil de aplicar. Aquí tienen ustedes precisamente un esquema de generación con multiplicadores de frecuencia. En este caso. Ahora, ese esquema pues es simple porque miren que acá está entrando por un lado la señal de PM normal y por otro lado está entrando la señal de FM que va en un integrador, ¿cierto? Y las dos se encuentran acá en un sistema de modulación para PM, ¿sí? Para después entrar al multiplicador y luego finalmente en ese sentido pasar a otra etapa posterior, ¿sí? En donde pues ya están relacionadas las cosas que uno idealmente siempre quiere ver, ¿cierto? ¿Cómo puede generar uno también el FM? El FM también se puede generar con osciladores controlados por tensión, que son los VCOs. O sea, un VCO, ¿qué es? Pues un VCO, pues lo que hace es copiar la frecuencia del oscilador, ¿sí? De la señal de inteligente, ¿cierto? Pero por cada cambio que se presente en la señal inteligente, pues el VCO, ¿qué hace? El oscilador controlado por voltaje se va a activar paramétricamente, ¿ya? Ese también es importante. También hay otro que se llama el PLL. Pues obviamente el PLL más o menos sigue un proceso similar al de los VCOs, ¿cierto? Y pues el PLL tiene un pequeño problema que son más costosos en este caso, pero son de bastantes prestaciones. En la parte de modulación de la generación del PM, pues ya la situación es involucrar la presencia de un filtro pasabajo, ¿cierto? Y ya, con eso no fue nada más que había que hacer, porque pues uno sabe, como repito, las señales que entran al sistema, las señales que potencialmente espera uno, en este caso, considerar y sacar. Entonces, por ejemplo, el detector de fase, esta es la implementación, ¿cierto? Y en ese caso, pues cuando uno va a hacer un demodulador de FM, pues ya no buscaría como acá, que se usa un detector de fase para el demodulador del PM, sino que acá son discriminadores de frecuencia. De hecho, sería importante aclarar que en ambos lados de un circuito por donde se va a pasar una señal modulada en frecuencia, pues lo ideal sería que en ambos lados, ¿cierto? Desde ese punto de vista, pues existiera un filtro que permitiera hacer la discriminación de la frecuencia. Eso es lo importante de esto en este caso. Y pues de hecho, los discriminadores de frecuencia son muy útiles en la parte del FM. Y eso es básicamente todo.